Entonces, hablar de la fe. De la fe salvadora. Por ahí está sonando como algo, ¿cierto? Bueno, tranquila. Vamos a hablar de la fe salvadora. Importante. Estamos hablando de la fe salvadora. Yo sé que muchos en el mundo pueden decir, es que yo también tengo fe, ¿cierto? Bueno, aquí estamos hablando de una fe específica. La fe que salva, ¿sí? Afuera del mundo puede decir alguien, es que yo tengo fe y me va bien. Bueno, hay que mirar qué tipo de fe es esa, ¿cierto? Pero aquí estamos hablando de una en especial, la fe que nos lleva a Cristo, la fe que salva. Vamos a considerar que la fe salvadora es primeramente un regalo. ¿Un regalo de quién? De Dios. La fe que salva no es, creo que les mencionaba esta frase de un puritano, que él la hacía en cuanto al arrepentimiento, pero también la podemos aplicar a la fe. Él decía que el arrepentimiento no es una flor que nace en el jardín de una naturaleza humana caída. Es decir, yo no puedo arrepentirme por mí mismo. Y también sucede lo mismo con la fe. No podemos, de nosotros mismos no va a nacer esa fe. Esa fe es un regalo de Dios. Dios da la fe. Esa fe salvadora, además, es un medio, pudiéramos decir un medio o un instrumento. Ese medio nos lleva, pongámoslo así, nos lleva ¿a quién? A Cristo. ¿Sí? Por eso la fe es un medio o un instrumento que nos lleva a Cristo. Podemos decir además que la fe es un estilo de vida. El creyente vive por fe y para fe, como dice Romanos capítulo 1, ¿cierto? Vivimos por fe, no por vista. Es un estilo de vida. Nosotros vivimos por fe, ¿sí? Y cuando decimos que vivimos por fe, no solamente estamos diciendo que cada día ejercemos la fe, sino que desde el comienzo nuestra vida comenzó por fe. Entonces es por fe y es para fe, ¿sí? Y en último lugar podemos decir también que esa fe salvadora es un arma. Un arma. Allá en Primera de Juan, en el capítulo 5, dice que la fe, es nuestra fe la que ha vencido al mundo. Por ejemplo, ¿en qué sentido la fe vence al mundo? Primera de Juan es una epístola, una carta que habla mucho acerca de la seguridad de la salvación, por ejemplo. O más bien, que nos da indicadores que nos ayudan a entender o a descubrir si somos o no somos. Si usted algún día duda de su fe, si algún día usted dice, ¿será que yo sí soy cristiano? Yo le aconsejo una cosa, léase Primera de Juan. Son 5 capítulos, es una carta bastante corta, ¿sí? Y es más, le voy a dar de una vez un plan de lectura de un mes completo, ¿sí? Durante 30 días, léase Primera de Juan, una vez todos los días. O sea que usted va a leer Primera de Juan 30 veces en un mes. Léase toda la carta de Primera de Juan en una sentada. Siéntese y saque 20 minutos. Usted en 20 minutos lo lee. Vamos a suponer que usted lee más despacio. Listo, entonces pongámosle pues 30 minutos, 40 minutos. Usted lee toda la carta de Primera de Juan. Y un consejo que yo casi siempre les doy cuando, por ejemplo, estamos en los catecúmenos, los que se van a bautizar, yo les pongo esa tarea, léase Primera de Juan y busque en la carta indicadores, cosas que le señalen a usted si usted es o no es.
Y van a encontrar muchos en la primera carta de Juan. Entonces, allá en primera de Juan dice que la fe es un arma, que nuestra fe vence al mundo. En la medida en que nosotros tenemos la fe en las promesas del Señor y en el Señor que promete, yo puedo ver que lo que me ofrece el mundo es infinitamente inferior a lo que el Señor me da. Y entonces cuando yo recuerdo lo que el Señor es para mí, cuando yo recuerdo lo que el Señor ha prometido para los que le aman y guardan sus mandamientos, entonces yo desecho al mundo y sigo a Cristo. Y en ese sentido, entonces mi fe está venciendo al mundo. ¿Me hago entender? Entonces la fe también es un arma. Entonces es un don o es un regalo. Como dice Efesios, ¿cierto? Efesios capítulo 2 dice que la fe es un don de Dios. Es un regalo de Dios, es un medio o un instrumento que nos lleva a Cristo, es un estilo de vida, vivimos por fe y para fe, y es un arma que vence al mundo. Entonces tenga presente por lo menos esas primeras 4 cosas dentro de lo que tiene que ver con la fe salvadora. Recuerden que estamos hablando de la fe salvadora. Vamos al punto número 1 de la confesión y veamos entonces cuál es la fuente. Lo voy a poner aquí entonces. 1. ¿Cuál es la fuente de la fe salvadora? ¿Cuál es la fuente? Es decir, ¿de dónde viene? ¿Cuál es su origen? Vamos a leer Filipenses capítulo 1, versículo 29. Tito capítulo 1, versículo 1. Romanos 10, 17. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Bueno, Filipenses capítulo 1, versículo 29 dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis, nótese, está hablando de la fe, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Entonces, claramente, ahí ya está diciendo que de dónde viene la fe. Dice, porque a vosotros os es concedido. Recuerden como dijimos ahorita al principio, es un regalo de Dios. Tito capítulo 1, versículo 1. Si alguno lo tiene y lo quiere leer, puede leerlo y hágalo fuerte y claro. Amén. Amén. Doña Rosalba. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe salvadora de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que Cristo es una piedad. Bien. Notemos que en Filipenses 1:29 está hablando de que es concedida. Y sabemos que es concedida por Dios. En Tito capítulo 1, versículo 1, que acabamos de leer, dice una expresión que es la fe de quién. Léalo, doña Rosalba, otra vez, por favor. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es una piedad. Amén. Es la fe de los escogidos. La fe de los escogidos de Dios. Esta semana una hermana de la congregación, bueno, ella apenas está empezando a asistir, lleva un par de meses nada más. Ella está un poquito angustiada, un poco preocupada porque ella nos manifestó que ella cree que mejor no vuelve a la iglesia. Entonces le preguntamos por qué. Y ella dice, es que yo no he podido con la predestinación.
Hablar de predestinación es hablar de escogidos, elección, ¿cierto? Cuando hablamos de predestinación estamos hablando de elección, escogidos. Y es verdad, a veces esa doctrina cuando no se entiende al principio es difícil. Para muchos ha sido muy difícil, eso es entendible. Pero la verdad es que es bíblica. Entonces, yo todavía no le he dicho nada a la hermana. Más bien le dijimos que con mucho gusto nos sentamos y vamos explicándole. Pero si uno, digamos, va a buscar otra iglesia, porque en esta se predica la predestinación, ¿sí? Quizás yo vaya a otra iglesia donde no la prediquen, ¿sí? Pero yo no puedo estar huyendo de la palabra. O sea, yo puedo huir de una iglesia, sí, irme para otra iglesia, pero de Dios, de su palabra, no puedo. La palabra va a permanecer ahí, la palabra no va a cambiar. Entonces, si alguno de ustedes también tiene alguna dificultad, alguna lucha con eso, díganos, no se preocupen. Yo sé que a veces es difícil. La verdad es que cuando entendemos la elección, nos damos cuenta de que es una bendición enorme. Y antes de producir en nosotros temor, angustia, desesperación, lo que produce es consuelo, gozo, paz, tranquilidad delante del Señor, de saber que nos escogió. Es que si Él no nos escoge, estamos fregados. Perdón por la palabra, estamos mal, ¿sí? O sea, no hay esperanza para nosotros, más bien, digámoslo de esa forma. No hay esperanza. Si Dios no escoge, estamos perdidos. Entonces, primero dice que la fe aquí, Filipenses, es concedida por Dios. En Tito nos dice que es una fe exclusiva para los escogidos de Dios. Entonces, no es para el impío. No es para los no escogidos, es solamente para los escogidos. Un hermano tiene Romanos, ¿perdón? Ah, sí, gracias, María. Bien, pues, don José Manuel. Romanos 10, 17. Eso, fuerte, gracias. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje se oye, es la palabra de Cristo. Amén. Bien, amén. Como dice la Reina Valera, ¿cierto? Que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios, ¿cierto? Y es muy interesante porque, mire, por un lado está diciéndonos que cuando Dios da la fe, cuando se oye la palabra produce en nosotros, ¿cierto? Pero por otro lado nos está recordando el poder de la palabra. Ustedes saben que por la palabra fueron creados los cielos y la tierra. Por la palabra Dios sostiene todo el universo. Entonces nos está recordando el poder de la palabra, cómo la palabra tiene la capacidad de quitar la sordera espiritual, quitar la ceguera espiritual, abrir los ojos, abrir los oídos para que entonces atendamos a la voz del Señor, ¿cierto? Entonces dice Romanos que por oír la palabra, por oír la palabra. Importante además eso, ¿cierto? Porque no es por oír 50 minutos de alabanza. No es por oír testimonios de poder, como en algunas congregaciones, ¿no? No es por escuchar experiencias sobrenaturales que vivieron los hermanos en algún momento. No, es por oír la palabra. La palabra. Y ni siquiera, hermanos, es por la elocuencia de un predicador, ni por la intensidad de un predicador. De hecho, si ustedes de pronto han tenido la oportunidad, han leído sobre los puritanos o han leído escritos de puritanos. Por ejemplo, uno de ellos es Jonathan Edwards. ¿Alguien ha leído algo de él? Jonathan Edwards. Bueno, cuando él predicaba, él tenía la costumbre de coger la predicación, digamos que fuera esta, y él se subía así, digamos, y simplemente lo que hacía es: la gracia de la fe por la cual los escogidos reciben capacidad para creer, amén. Listo. Sin ni siquiera una entonación, un enfatizar, sin nada. Porque él decía, es que la palabra es la que lo tiene que hacer.
Ahora, por supuesto que eso tiene también sus lados, hay que considerar ciertas cosas, pero se los pongo más como para que entendamos que el poder no está en una persona, sino en la palabra de Dios. Y por eso debemos de predicar la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿cierto? Bueno, un hermano, si tiene Pedro, primera de Pedro 2, sí, adelante Juan Pablo, fuerte por favor. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Para que por ella? Para que por ella crezcáis para salvación. Crezcáis para salvación. ¿Qué hace esa fe? ¿Cómo? Nos hace crecer. Nos hace crecer. Entonces notemos, estamos hablando primero en el punto 1, ¿cuál es la fuente, cuál es el origen, de dónde viene la fe salvadora? Primeramente viene de Dios, es concedida por Dios, Dios la concede a los escogidos de Dios. ¿Cómo lo hace? Por medio de oír la palabra. ¿Y qué va a producir o qué va a hacer esa fe que se oye por la palabra? Crecimiento, crecer. Vamos a leer el punto número 1 de la confesión. La gracia de la fe, por la cual los escogidos reciben capacidad para creer para la salvación de sus almas, es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones y ordinariamente se realiza por el ministerio de la palabra, por la cual y por la administración del bautismo y la cena del Señor, la oración y otros medios designados por Dios, esa fe aumenta y se fortalece. Hay algunas ideas muy equivocadas en cuanto a la fe. Por ejemplo, si alguno de ustedes viene de un contexto católico, apostólico y romano, viene del catolicismo, ¿cierto? ¿Será que cerramos esa puerta mejor? ¿Ustedes qué dicen? A ver si nos ayuda un poquito con la bulla. ¿Me hace el favor, Juan? Gracias. Si alguno de ustedes, hermanos, viene de ese catolicismo, saben qué enseña la Iglesia Católica en cuanto a la fe. Que la fe debe ser más obras. ¿Cierto? La Iglesia Católica enseña eso. No es solamente la fe ese medio para ir a Cristo, sino que también lo son nuestras obras, lo cual por supuesto está contra la palabra. Sabemos que no es la fe más las obras para acudir a Cristo, es solamente la fe. Otro concepto también que se tiene muy equivocado en inclusive algunas congregaciones, es que la fe puede ser ejercida por el hombre mismo. Yo puedo producir fe. Y por eso encontramos que algunas congregaciones practican tanto lo que es la oración de fe. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, Hechos capítulo 2, ustedes se acuerdan que vino el Espíritu Santo, ¿cierto? Descendió el Espíritu Santo sobre los discípulos que estaban allí, empezaron a hablar en lenguas, Pedro se para, empieza a dar tremendo sermón, y cuando Pedro termina el sermón, ¿qué sucede con las personas que están ahí? ¿Cómo reaccionaron esas personas? Dice la palabra que primeramente fueron compungidos de corazón, es decir, la palabra de Dios predicada en la boca de Pedro, ¿sí? En ese momento atravesó el corazón de ellos. ¿Y qué dijeron ellos? Pedro, recuerde que Pedro terminó ese sermón diciéndoles: y ustedes crucificaron al Mesías, ustedes crucificaron a Cristo. Y entonces, ¿qué le dicen esas personas a Pedro? Sí, eso más o menos. Lo que les dice es: varones hermanos, ¿qué haremos? Porque la palabra ya hizo el trabajo. ¿Qué haremos? Pedro ya había terminado el sermón.
Pedro no terminó el sermón diciendo, bueno, ahora hermanos todos levanten la mano, los que quieran hacer una oración de fe, pasen por aquí adelante y ore después de mí las siguientes palabras. Pedro no hizo eso. ¿Por qué? Porque Pedro sabía muy bien, eso es obra del Espíritu Santo con la palabra, eso no es obra nuestra. Yo no puedo hacer la obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo hace su obra. Yo lo único que puedo hacer es decirle lo que está aquí. Yo le digo lo que está aquí y punto. Pedro hizo eso. Les predicó el Evangelio. Enseguida a ellos la palabra atravesó el corazón y esos hombres inmediatamente le dicen, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces ahí sí Pedro les dice, arrepiéntanse. Y ya saben lo que sucedió y fueron añadidos a la iglesia, muchos en ese momento, ¿cierto? Y la palabra crecía y bueno, y todo lo demás. Entonces, hoy en día algunas congregaciones todavía piensan que no, que es que el hombre puede ejercer la fe. Entonces, no, si usted quiere creer, levante la mano y repita esta oración y después de que usted dice estas palabras, usted ya está en el reino de los cielos. Yo sé, hermanos, que muchos de hermanos nuestros, quizá algunos de ustedes, no lo sé, es posible, fuimos o fueron enseñados de esa manera, ¿cierto? Y debemos de dar gracias a Dios también por los que nos hablaron la palabra, así nos hubieran hablado la palabra con algunas deficiencias, pero el Señor los usó. Entonces hay que dar gracias a Dios por ellos, ¿cierto? Y darle gracias al Señor que hoy podemos ir entendiendo un poquito mejor, ¿cierto? Pero la verdad es que no podemos hacerlo de esa manera, no debemos hacerlo, no es la manera como el Señor nos enseña. Entonces, bueno, hay algunos que dicen que pueden ejercer, vamos a ponerlo así, ejercer fe, y por supuesto eso tampoco es cierto. Ya sabemos que eso es un regalo de Dios, entonces eso no lo podemos hacer de nosotros. En la Escritura vemos, digámoslo así, dos tipos de fe. A ver, yo voy a borrar este pedacito aquí, a ver si tenemos un poco más de espacio. Ponerlo aquí. Dos tipos de fe. Y esto es importante cuando ustedes estén leyendo la Escritura y vean por ahí la palabrita fe o la palabra creer, por ejemplo, o algo que tenga que ver con la fe. Sí, entender de qué tipo de fe está hablando. Hablamos de una fe objetiva, de una fe objetiva y una fe subjetiva. Objetiva y subjetiva. Por ejemplo, vamos a leer Judas, versículo 3. Ustedes saben que Judas solo tiene un capítulo, digamos. Entonces Judas, verso 3. Allí dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La fe que está hablando Judas es una fe, voy a poner por aquí entre paréntesis, Judas 3, es una fe objetiva. ¿Qué quiere decir objetiva? Objetiva es cuál es el objeto de mi fe. Entonces, cuando hablamos de fe objetiva, lo que Judas está diciendo en pocas palabras aquí es, voy a tratarlo de decir como lo dice ahí, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por el cuerpo de doctrinas que a ustedes se les ha entregado. Cuando hablamos de una fe objetiva, por ejemplo, esto es una fe objetiva. Tiene que ver con lo que creo. Por ejemplo, si usted me dice, a ver, ¿cuál es su fe objetiva? Yo le podría contestar
con el orden de los capítulos de la confesión de fe. Bueno, mi fe objetiva es la siguiente: yo creo en las Sagradas Escrituras, que ellas son inspiradas por Dios, verbal y plenariamente, que son mi norma de fe y de conducta, que ellas se interpretan a sí mismas. Bueno, todo eso. ¿Cuál es mi fe objetiva? Mi fe objetiva también es que yo creo en el Dios que es trino, que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un solo Dios verdadero, etc. ¿Cuál es mi fe objetiva? Mi fe objetiva también es que yo creo que Dios decretó todas las cosas, estableció todas las cosas desde el principio, que Dios elaboró desde la eternidad un plan y ese plan lo viene ejecutando, y etcétera, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de fe objetiva, estamos diciendo ¿qué es lo que creo? Dígame cuál es su fe objetiva. Entonces usted no me puede, digamos, contestar, no, mi fe objetiva es que yo creo. No, pero dígame en qué creo. Eso es fe objetiva, ¿sí? Cuando hablamos de fe subjetiva, ya estamos hablando propiamente del acto de creer. Por ejemplo, que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, ¿cierto? Hay una fe objetiva que es el conjunto de doctrinas, ¿sí? Entonces ahí yo pudiera decir, ¿cuál es toda mi fe objetiva? Esta. Yo tengo que creer todo lo que está aquí escrito. Eso es mi fe objetiva, ¿cierto? Pero cuando se habla de fe subjetiva, es el acto mismo de creer. Entonces en la Biblia usted va a encontrar esas dos formas. Cuando usted esté leyendo la Escritura y de pronto se encuentre por ahí como el tema de la fe, yo le aconsejo que, si quiere tener claro de esto, este punto, entonces mire el contexto. A ver, en este versículo, ¿de qué viene hablando? Por ejemplo, Judas 3, ¿sí? Judas está hablando, nótese que él da desde el principio como el por qué yo les tuve que escribir una carta. Mire, yo pensaba escribirles de tal cosa, pero como veo que la situación es de tal manera, entonces yo les tengo que insistir que ustedes permanezcan firme en todo ese cuerpo doctrinal que se les ha dado, ¿cierto? Y entonces por eso Judas ahí está hablando de una fe objetiva. ¿Qué creo? ¿Sí? ¿Es claro, hermanos, eso? Sí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno. En el punto número 2 de la confesión, hablamos de, digamos, cómo es la fe salvadora. Me enredo aquí escribiendo. Salvadora. ¿Cómo es la fe salvadora? Hechos 24:14. Juan 15. Isaías 66:2. Vamos a leer estos tres textos. Bueno, ¿cómo es la fe salvadora? Dice Hechos 24:14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. ¿Qué es la ley y los profetas? Cuando encontramos esa expresión, ¿a qué se está refiriendo? Ley y profetas. ¿Qué es la ley y los profetas? Por ejemplo, los primeros 5 libros de la Biblia. Pregunta básica. ¿Se saben los libros de la Biblia?
Pues los nombres de... ¿Cómo? Bueno, muy bien. ¿Se saben los libros de la Biblia? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces. Sí, se lo saben. ¿No lo saben? Bueno, les voy a dar un consejo. Apréndanse los libros de la Biblia. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. ¿Cuántos tiene el Antiguo Testamento? 39. ¿Y el Nuevo? 27. Muy bien. 66 libros, ¿no? Aprenden los nombres de los libros de la Biblia. Perdón, hago el paréntesis, ¿no? Yo sé que estos aparaticos nos sirven, nos ayudan, ¿no? Es una buena herramienta. Si yo la uso para la gloria del Señor, bienvenida sea. ¿Sí? Bien. Pero sucede que cuando uno busca la Biblia en el celular, yo no estoy diciendo que eso sea pecado ni que usted se va a condenar por eso. Sí, pero cuando uno usa mucho el celular para buscar la Biblia o aquí el aparatico ¿cierto? Es muy fácil. A mí me dicen Abdías capítulo 1. A ver, búsquenme Abdías ahí en las Biblias físicas. Abdías. ¿Otra Biblia? Bueno, tranquila. Abdías. Listo, capítulo. Y de pronto alguno se pregunta, ¿qué? ¿Qué es eso? Ni siquiera sabemos que eso es un libro de los profetas menores del Antiguo Testamento, ¿cierto? Y entonces a algunos les toca ir a la tabla de contenido y buscar la página. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo uso mucho el celular, mire, aquí yo simplemente pongo la A de Abdías PIN y le doy capítulo 1 y el versículo 2 y T, ya lo tengo. Consejo, acostúmbrense a usar la Biblia física, de papel, ¿sí? Por supuesto, no le estoy diciendo que no puedo usar la otra, use la electrónica, pero úsela. ¿Por qué llegamos a esto? ¿Yo qué estaba diciendo? Listo, la ley y los profetas. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Números, Deuteronomio. Esos 5 libros de la Biblia, ¿quién los escribió? Moisés. Se conoce también como libros de el Pentateuco. Penta es 5, ¿cierto? Entonces, pero también son los libros de la ley, ¿cierto? Entonces, cuando usted escucha la expresión, la ley y los profetas, eso dice la ley y los profetas, está citando a Moisés y está citando a los profetas. En pocas palabras, está citando el Antiguo Testamento. Entonces, cuando usted escuche la expresión ley y los profetas, se refiere al Antiguo Testamento, que en ese momento, cuando apenas estaba viviéndose, digámoslo así, el Nuevo Testamento y todavía no se había escrito el Nuevo Testamento, era la única Biblia que había, el Antiguo Testamento, el Nuevo todavía no estaba. Entonces, cuando usted escucha en el Nuevo Testamento, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para, ¿cierto? Escritura, ¿a qué se refiere? Al Antiguo Testamento. Por supuesto que ahora que ya tenemos el Nuevo, también al Nuevo, ¿cierto? Pero en ese momento allá, cuando apenas estaba naciendo, digamos, la iglesia primitiva, decían, la ley y los profetas, el Antiguo Testamento. ¿Cómo predicó el apóstol Pablo el Evangelio? Con el Antiguo Testamento. De hecho, cuando Jesús se le paró a no recuerdo Juan, él se levantó y le entregó en el rostro y estaba leyendo Isaías. Isaías. Está lo que se estaba cumpliendo en ese momento. Exactamente. Ellos leían, ¿qué Biblia tenía Jesús? El Antiguo Testamento, muy seguramente la Septuaginta, ¿cierto? Una traducción del hebreo al griego. Muy segura. ¿Y qué Biblia tenían los discípulos? La misma, muy seguramente. ¿Y qué contenía? Pues el Antiguo Testamento. Y hermanos, esto debería llevarnos a amar el Antiguo Testamento y a desear conocer más el Antiguo Testamento, ¿sí? No quedarnos solamente con el Nuevo, sino toda, Antiguo y Nuevo, porque toda es una unidad, ¿cierto? Entonces estamos diciendo, estábamos leyendo Hechos 24:14, pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y los profetas, es decir, todo el Antiguo Testamento, están escritas.
Ahí Hechos dice, creyendo todas las cosas. Y ustedes saben que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay ciertas partes que algunos todavía son muy renuentes como a creer. No, yo no puedo creer que el Dios de amor haya mandado a matar niños, mujeres, aún los niños de pecho. No, yo no puedo. No. Otros dicen, no, yo no puedo creer que la Escritura, que eso sea palabra de Dios, una lista enorme de nombres y nombres y nombres, hijo de fulanito, hijo de peranito, hijo de menganito, que a veces si no estamos conscientes de que eso es palabra de Dios, quizá en algún momento lo leemos como con desgano, que no debe ser, porque eso es palabra inspirada de Dios y es útil también para nosotros. La Escritura ahí, hermanos, en Hechos, para que ya lleguemos ahí al punto para no alargarme más. El punto es que la fe salvífica nos lleva a creer toda la Escritura. ¿Qué hace la fe salvífica? ¿Cómo es la fe que salva? Nos lleva a creer toda la Escritura. Y cuando hablamos de la Escritura ya hoy estamos hablando de todo, antiguo y nuevo. Antiguo y nuevo. Entonces, eso es una buena forma también de nosotros examinar. ¿No? Yo sí tengo la fe salvífica, porque la fe salvífica debe producir en mí un creer toda la Escritura, aún las partes que como que no me gusten como mucho. ¿Sí? Ayer creo que escuchábamos al pastor Jaime en el tiempo de oración, que él decía que puso la ilustración, fue ayer, ¿cierto? No fue ayer, fue antier. Hoy es viernes, sí. Que él dijo que vio una vez como que un pastor vio a alguien con la Biblia llena de huecos. Y entonces que le preguntó que eso por qué. No, es que yo le quito las partes que no me gustan. No podemos hacer eso. La fe salvífica nos lleva a creer todo. Juan 15, 14. Si algún hermano lo tiene, bien puede, doña. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. ¿Cómo es la fe salvadora? Recuerden, hágame el favor, doña Rosalba, si no lo leo otra vez. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. ¿Cómo es la fe salvadora? Obediente. 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 Y hoy precisamente estaba a mediodía pensando en algo por alguna situación. Yo pensaba, es que, mire, si usted, pues eso yo lo estaba hablando conmigo mismo, ¿no? Yo estaba pensando por una situación, pero yo lo estaba pensando yo solo. Entonces yo decía, es que vea, si usted no va a obedecer la palabra, mejor no la lea. Yo pensé eso. Y hermanos, es mejor eso. Permítame decírselo de esta manera, le va menos peor. Porque en la medida en que más conozco, más responsable soy. Entonces, si yo voy a leer la Escritura, pero yo no voy a hacer caso, miren, le doy un consejo, no la lea. No la lea. Es mejor que usted ignore, para que el día de mañana el castigo sea un poquito menos peor. Porque si usted, sabiendo lo que dice, no hace caso, le va a ir peor. Entonces, ¿qué hace la fe salvífica? Bueno, nos lleva a obedecer la palabra, aún lo que no nos gusta. ¿Sí? Ustedes saben que en la palabra a veces somos confrontados, muchas veces, con diciéndonos cosas que sabemos que tenemos que hacer, pero no las queremos hacer. Pero hay que hacerlo. Isaías 66, 2. Amén. Amén. Bien, pues, Daniela. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Amén. Ahí dice, pero miraré, el Señor dice, yo hice todo, yo soy el dueño absoluto de todo, yo creé todo el universo, todo existe por mi palabra. Pero voy a poner mis ojos sobre aquel que es ¿qué? Pobre.
Entonces si yo tengo una casa o una finquita por ahí, tengo que salir de eso ya mismo porque tengo que empobrecer. No, ¿de qué pobreza está hablando? Espiritualmente, como dice Mateo capítulo 5, el Señor dijo, bienaventurados los pobres de espíritu. Bien. Y dice además, los pobres y humildes. ¿Qué es humilde? El que mantiene andando así por la calle con la cabeza agacha todo el tiempo, así, no mira a nadie. O el que tiene así como pinta de santo, así, de esos de que pone los muñecos que pone la Iglesia Católica, allá que son así como mirando al infinito, y uno dice, no, es que con esa carita cualquiera gana, ¿cierto? ¿Será que eso es ser humilde? A ver, ¿qué es humilde? Bueno, sí, hay que servir a los demás, de acuerdo. Podemos decir que hay humilde, hermanos, es como también Mateo capítulo 5 lo dice, bienaventurados los mansos. Es decir, aquellos que delante de Dios saben que no tienen nada que reclamar, no tienen derechos delante de Dios, ¿sí? Que no están reclamándole al Señor, sino que delante de Él más bien nos humillamos. Y entonces dice después, pobres, humildes, y después, ¿qué? Tiembla mi palabra. ¿Qué produce entonces la fe en un creyente? Produce esa convicción de que somos pobres, estamos en la quiebra, nada bueno tenemos que ofrecerle al Señor. Por otro lado, nos da la convicción de que no tenemos nada que reclamarle al Señor, yo no tengo ningún derecho, ¿sí? Y por otro lado, me lleva también a temer a Dios. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor al Señor. Tiembla ante su palabra. Pero temblar no es simplemente así como a veces sucede en las iglesias, que de pronto alguno escucha una palabra, un texto bíblico, un sermón de tremendo predicador que vino hoy, y entonces sale ahí como todo compungido y todo como llorando y temblando y todo, pero sale y después de la puerta se sigue haciendo lo mismo. No, cuando hay un verdadero temor del Señor, eso debe llevarnos en nuestro diario vivir, precisamente a poner por obra lo que el Señor ya nos ha dicho. Que la verdad muchas veces no es fácil. ¿Por qué? Porque tenemos que estar luchando contra nuestra propia pecaminosidad. Pero el cristiano cada día se esfuerza. El Señor dijo en cierta ocasión, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque angosto es el camino. La vida cristiana comienza por una puerta chiquita y sigue por un camino chiquito, estrecho, es decir, no fácil. Bueno, entonces aquí, temor de Dios. Y lo que dijimos también, por supuesto, de ser pobres, humildes, etc. Entonces, ¿qué hace la fe? ¿Cómo es esa fe salvadora? Esa fe salvadora nos lleva a creer toda la Escritura. La fe salvadora nos lleva a ser obedientes. La fe salvadora nos lleva a tener temor de Dios. Leamos el punto número 2 de la confesión. Por esta fe, el cristiano cree que es fidedigno todo lo revelado en la palabra por la autoridad de Dios mismo, y también percibe en ella, ¿quién es ella? La Escritura. También percibe en la Escritura una excelencia superior a todos los demás escritos y todas las cosas en el mundo. Es decir, el cristiano, aquel que tiene fe salvadora, ve la Biblia como lo que ella es. ¿Qué es? La palabra de Dios. ¿Contiene la palabra de Dios? No. No contiene la palabra de Dios. Apréndanse esto. Listo, apréndanse esto. ¿Ah?
es. ¿Contiene? No, es. Ese detallito es importante. Uno piensa, no, pero es que eso es como lo mismo. No, no es lo mismo. Miren, en el mundo hay personas que creen que la Biblia contiene la palabra de Dios. Y es una manera muy astuta, muy propia del mundo, para negar partes de la Escritura. Ah, no, es que usted puede decir, ¿cierto? Es que ella contiene la palabra de Dios. Sí, pero es que mire, este pedacito no, este pedacito no. Por eso algunos dicen contiene, y nosotros lo que creemos es que ella es, toda ella es la palabra de Dios. Y además porque no tenemos que buscar fuera de ella la palabra de Dios. Si queremos que el Señor nos hable, tenemos que ir a la palabra de Dios. Yo no tengo que ir a sueños, visiones, revelaciones, ni lo que le pasó a fulanito, ni experiencias sobrenaturales de peranito, fulanito de tal. Yo no tengo que ir a esos lados. Yo tengo que ir a la palabra de Dios. Y si usted quiere que el Señor le hable y que usted lo escuche aquí por el oído, ¿ustedes han escuchado al Señor hablar audiblemente? ¿Ustedes lo han escuchado, sí o no? Yo sí lo he escuchado. ¿Usted lo escucha? Yo también. Qué bueno. Como que solamente usted y yo. Cuando cualquiera de ustedes coge y se para, digamos aquí, y empieza a decir, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre, etc. Usted está escuchando la voz de Dios. Ah, que es verdad que somos de una fe diminuta, como el Señor le dijo para los discípulos en la barca, ¿cierto? Cuando en medio de la tempestad, ustedes son de una fe diminuta. Es verdad, nuestra fe es así, minúscula. Qué cosa tan tremenda, ¿sí? Si el Señor aumenta nuestra fe cada día más, vamos a entender que cada vez que usted abre la Escritura, ya solo en su casa, y quizás nadie lo está viendo ni siquiera, pero usted abre la Escritura y usted lee, es el Señor el que le está hablando. Entonces la Biblia es la palabra de Dios. Aquí la confesión está diciendo que el que tiene la fe salvadora percibe en la Escritura, en ella, una excelencia superior a todos los demás escritos. Entonces usted y yo no vamos a ver la Biblia como si estuviéramos viendo el libro de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, ni tampoco vamos a ver la Biblia como si fuera la revista que venden en la esquina, o como si fuera el Colombiano, o el periódico, o el Tiempo. No. La fe salvífica nos da a nosotros esa convicción de que la Biblia es la palabra de Dios, y voy a creer la palabra de Dios, y el mundo puede decir lo que quiera decir. Pero la fe salvífica nos lleva a creer firmemente, esta es la palabra de Dios. Y no hay sobre el planeta, en todo el universo, ningún libro que se pueda igualar con la palabra de Dios. ¿Sí? De hecho, cuando usted lee la Escritura, una de las cosas que más sorprende de la Escritura es la perfección de la Escritura. Agnósticos, no creyentes, que han leído la palabra, que Juan José es uno de los que decía que cuando él leyó la palabra de Dios, le digo que Ah, sí. o sea, que había leído un libro tan perfecto como la palabra de Dios. Así es. Y no es creyente. Y no solo otro libro, sino también todas las cosas. Además de escritos, todas las cosas. Y todas las cosas, así es, muy bien. Entonces, es superior a todos los demás escritos y todas las cosas en el mundo. Hay un salmo, yo no me acuerdo en este momento cuál es, pero es un salmo donde dice que has exaltado tu palabra. Bueno, no me acuerdo, pero el Señor lo dice en la Escritura, bueno. Y todas las cosas en el mundo, superior la Escritura, y eso produce la fe en nosotros, la fe salvífica, pues muestra la gloria de Dios en sus atributos. Eso es lo que hace la Escritura. Muestra la gloria de Dios en sus atributos, la excelencia de Cristo en su naturaleza y oficios. Los oficios de Cristo, ¿cuáles son? Eso lo vimos en el capítulo de Cristo el Mediador, capítulo 8. A ver, ¿cuáles son los oficios de Cristo?
profeta, sacerdote, rey. Muestra la excelencia de Cristo en su naturaleza y oficios, y el poder y la plenitud del Espíritu Santo en sus obras y operaciones. Eso muestra la Escritura. Y de esta forma, el cristiano recibe capacidad para confiar su alma a la verdad así creída, y también actúa de manera diferente según sea el contenido de cada pasaje en particular. Ustedes, lo que, digamos, en pocas palabras, lo que está diciendo ahí la confesión es que la Escritura tiene una única interpretación. Cuando usted coge, por ejemplo, un versículo, ¡ay! ¿Qué quiere decir este versículo? Si usted le pregunta, digamos, aquí al hermano Pepito, el hermano Pepito le puede llegar a decir, ese versículo significa tal cosa. Y luego viene usted y le pregunta por el mismo versículo a otro hermano, y el otro le dice, no, lo que está diciendo es esta otra cosa. Y luego usted me pregunta a mí y yo le digo otra cosa. Entonces usted ya tiene 3 cosas en la cabeza. Entonces ¿usted a cuál de ellos le hace caso? Eso es el complique, ¿cierto? ¿Por qué pasa eso en nosotros? Porque no estudiamos la Escritura. Porque el texto solo tiene una interpretación. El problema está en nosotros, que no estudiamos la Escritura, ¿sí? Y entonces usted dice que la Biblia aquí está diciendo es esto, y el otro dice no, lo que dice es esto, y el otro dice no, lo que dice es aquello. La Biblia tiene una sola interpretación. Si aquí con Pepito y el otro hermano y yo nos sentamos y estudiamos con claridad, minuciosamente ese texto, vamos a llegar a una sola interpretación, ¿sí? Si hacemos juiciosamente la tarea. Pero ¿qué pasa? La Biblia tiene muchas aplicaciones. Un versículo que signifique una sola cosa, porque solo tiene una interpretación, en la vida de cada uno de nosotros puede obrar de maneras diferentes, porque todos tenemos contextos diferentes, porque todos vivimos situaciones diferentes, ¿sí? Por eso aquí la confesión está diciendo que el cristiano recibe la capacidad para confiar su alma a la verdad así creída, y también actúa el cristiano, pone por obra de manera diferente, según sea el contenido de cada pasaje en particular, produciendo. ¿Qué produce la fe salvadora? Obediencia a los mandatos, temblando ante las amenazas y abrazando las promesas de Dios para esta vida y para la venidera. Y esa última es como la que casi todo el mundo la coge fácil, ¿cierto? ¿Sí me hago entender? ¿Cuál es la última ahí? Las promesas. Mire que está hablando de 3 cosas. ¿Qué causa la fe salvadora? Produce obediencia. ¿Qué causa la fe salvadora? Temblar ante las amenazas. ¿Qué causa? Abrazar las promesas. Y esta última es la que casi siempre cogemos más fácil. Claro, porque es que yo abro la Biblia y aquí me está prometiendo el Señor una cantidad de cosas, ¿cierto? Ahí sí, maravilloso. Pero cuando abro la Biblia y encuentro es un mandato, la cosa cambia. O encuentro es una amenaza, donde el Señor me está diciendo es que si no oyes mi voz, tal cosa. Ahí sí como que, más bien leamos hoy un salmo, leamos el salmo más bonito, el Salmo 23, y entonces usted sabe para el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me falta. Claro, porque no nos gustan ni los mandatos ni las amenazas, las promesas nos encantan. De hecho, ustedes saben que hay Biblias, hay una Biblia que se llama, o le dicen, la Biblia de las promesas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene en colorcitos muy, muy románticos, muy lindos. Pues yo no tengo problema con eso, si usted la tiene, está bien. Pero usted coge y abre la Biblia y encuentra con colorcitos muy bonitos todas las promesas.
Pero me ha parecido muy curioso que uno no encuentra Biblias que vendan en la librería que diga la Biblia de las demandas. Y es que sucede, hermanos, que si usted busca las promesas de Dios, siempre están con alguna demanda. Pero nosotros cerramos los ojos a la demanda y los abrimos cuando llegamos a la promesa. Por eso aquí dice, la fe salvífica nos lleva a abrazar todo, nos lleva a abrazar los mandamientos del Señor, nos lleva a abrazar las amenazas del Señor y también nos lleva a abrazar las promesas del Señor, porque también son para nosotros, ¿cierto? Temblando ante las amenazas, abrazando las promesas de Dios para esta vida y para la venidera. Pero las principales acciones de la fe salvadora tienen que ver directamente con Cristo. Aceptarle, recibirle y descansar solo en Él para la justificación, santificación y vida eterna en virtud del pacto de gracia. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Hasta ahí? No, entonces yo les hago una pregunta. A ver, voy a borrar esto aquí. Pregunta. Esa es la pregunta. ¿Somos salvos por la fe? A ver, se las voy a cambiar, se las voy a poner distinto, un poquito distinto, pero es en esencia igual. La fe salva. No. A ver, ¿por qué no? Dígale un poquito fuerte, Juan, así que hay... Que quede grabado para que quede constancia de lo que usted dijo ahí. Por gracia de Dios, el Señor nos otorgó ese regalo en la fe, pero en la fe en Cristo Jesús. Y no, porque cualquiera puede tener, la gente puede tener fe en Buda o puede tener fe en Mahoma, es fe en Cristo Jesús, como lo mandó. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces Juan Pablo está diciendo que es fe en Cristo Jesús, no como la fe que tienen otros, que fe en Mahoma, que fe en Buda y todo eso. Listo, de acuerdo. Pero vamos a traerlo a lo que estamos hablando. No estamos hablando de esas otras fe. Estamos hablando todo el tiempo de la fe salvadora. Por tanto, estamos hablando de la fe en Cristo. Entonces lo podemos preguntar así. ¿La fe en Cristo salva? A ver, ¿sí? ¿Alguien dice no? María. Ah, bueno. Bien pueda. ¿Alguien dice no? Nadie dice no. No. Nadie diría no. Todos entonces creemos que sí. Bueno. ¿Se acuerdan de esto que yo les dije ahorita? La fe es un medio. La fe en Cristo me salva, o recuerden que el énfasis que estamos haciendo aquí es en la fe, ¿cierto? La fe. La fe que está puesta en Cristo es la fe que me salva. Yo creo que necesitaría el arrepentimiento, o sea, las dos. Ah, bueno. No solo la fe, sino junto con el arrepentimiento. Buen punto. Se necesita el arrepentimiento. Muy bien. Y de eso vamos a hablar en la próxima clase, que tiene que ver el arrepentimiento. Pero hermanos, el punto es que la fe no salva. El que salva es Cristo. La fe es un medio, es como, digamos, si fuera aquí como el
Este es el carrito aquí, que nos lleva a Cristo. La fe es como unas manos vacías, lo han representado algunos, ¿sí? Y usted llega a Cristo con las manos vacías, ahí, y Cristo lo salva. ¿Quién es el que justifica? Dice Romanos capítulo 8. ¿Quién es el que justifica? Cristo. La fe no me salva. De hecho, la fe no aporta nada. Porque la fe es simplemente un instrumento. Ese instrumento tiene que tener un destino. ¿Sí? Ese vehículo, ese medio, tiene que tener un destino. Cuando llega aquí a Cristo, entonces Cristo lo salva. ¿Cierto? Leamos Romanos. ¿Usted es salvo les hago otra segunda pregunta aquí para que aclarar más el asunto, este tema. ¿Usted es salvo por fe o por gracia? Por fe. Sí, de acuerdo. Todo el tiempo estamos hablando de la fe en Cristo y en eso está bien. No vamos a hablar de otras. Pero entonces, ¿usted es salvo por fe o por gracia? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, ¿usted es salvo por fe o por gracia? Por gracia. Usted es salvo por gracia. Por medio, el vehículo que me llevó a recibir esa gracia se llama la fe. El Señor me montó, porque fue el Señor que me dio la fe, en ese vehículo de la fe, ¿cierto? Y entonces llegué a Cristo y Cristo por su gracia me salva. ¿Sí? Leamos Romanos 4, 16. Ustedes después leen todo el texto si quieren. Está hablando, por ejemplo, de cómo fue salvo Abraham, ¿cierto? Abraham no fue salvo por obras, sino también porque Abraham creyó y le fue contado por justicia. En el versículo 16 dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? No hay ningún otro vehículo. No es la fe más las obras. No son las obras solas. Es solamente la fe el medio. Es por fe, que es el medio, a fin de que yo sea salvo por gracia. ¿Sí me hago entender? La fe me lleva a Cristo y Él me da de su gracia. No puede ser por obras, porque las obras aportan algo. Si yo fuera salvo por las obras, así como algunos en el mundo creen, es que yo ya me gané el cielo. Una señora con la que vivía el suegro mío, cuando estaba pues obviamente vivo, él vivió en una casa de familia y la señora era muy rezandera. Entonces, como ella sabía que nosotros éramos cristianos, a veces llegamos a visitar al suegro allá y ¿cómo es la que llamaba? Ya me olvidó. Lila. Ah, sí, doña Lila. Y entonces muy rezandera, ¿cierto? Uy, bueno, ojalá que eso lo cortamos. No vaya a aparecer doña Lila viendo por ahí, después me la hagan. Y doña Lila muy rezandera, sí. Uno a veces llegaba por las mañanas y llamaba a la vecina como que le ayudara a poner los huevos en la nevera. Y entonces eran allá metidas en la cocina y eran dizque cuadrando huevos en la puerta de la nevera y rezando el rosario. Y poniendo huevos y rezando el rosario. Y ella le hacía algún comentario de cualquier tema del vecindario y también le contestaba, ay sí, imagínate, sí, Santa María, Madre de Dios, poniendo huevos y todo eso. Y ella una vez me dijo, es que yo creo que yo ya me gané el cielo. Yo no le hago mal a nadie, yo soy muy buena persona. Y sí, ella como persona, muy buena persona. Hay muchas personas que piensan así, que es que yo ya me gané el cielo.
yo he hecho muchas obras. Aquí la Escritura nos está diciendo, es por fe, porque si no es por fe, yo no puedo ser salvo por gracia. Si es por obras, entonces yo llego a Cristo con un paquete de obras, sí, es que mire todo lo que yo hice, y entonces ¿qué sucede? Que entonces Cristo o el Señor me terminas debiendo. Por eso ahí mismo en el capítulo 4, en el versículo 4, de ahí de Romanos dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Entonces tendría que llegar el Señor y decirme, hombre, no, si usted tiene toda la razón, usted se ganó, vea, yo le pago. No, el Señor no me tiene que pagar a mí nada. Yo nada tengo. La Escritura nos dice, nuestra salvación tiene un medio, un vehículo, y ese vehículo tiene que ser la fe, y no puede ser las obras ni ninguna otra cosa, porque la fe no aporta nada. Porque la fe me lleva a Cristo con las manos vacías. Y entonces cuando yo llego con las manos vacías, el Señor puede salvarme por gracia. Porque la gracia no es una deuda. La gracia es un acto soberano de Dios que Él, en su misericordia, quiere dar a alguien que no tiene cómo pagar. Entonces somos salvos por medio de la fe, a fin de que sea por gracia. Yo soy salvo por gracia. ¿Y cómo llegaste a recibir esa gracia? Por medio de la fe. ¿Claros, hermanos? Bueno. La fe salvadora vamos a recordarla con los 4 co. ¿Cómo es la fe salvadora? 4 palabras que comienzan con la sílaba co. Corporativa. Ya, bueno. La fe salvadora tiene conocimiento. Lo estoy poniendo así, ¿no? Conocimiento. Ustedes recuerdan cómo Pablo dice, es que yo sé a quién he creído. Es decir, la fe salvadora no es una fe ciega. Ustedes saben que a veces el mundo dice que es que los cristianos tienen una fe ciega. Fe ciega es, por ejemplo, el catolicismo romano, donde usted simplemente va a la iglesia católica y usted tiene que creer lo que le diga el cura que crea, punto. No, aquí no. Aquí le estamos diciendo, mire, aquí está la Escritura y su deber, su deber, hermano, y el mío es escudriñar la Escritura. Escudriñar la Escritura no es un deber exclusivo de los pastores, eso es de todos nosotros. Y cuando ustedes están en el templo, en la predicación, o escuchan una predicación en algún momento, usted y yo somos llamados a confrontar lo que estamos escuchando, a ver si es verdad, como dice la Escritura. O sea, a ver si lo que esa persona me está diciendo, si es lo que dice aquí en la palabra. Como los bereanos, ¿cierto? Los bereanos no solamente confrontaban lo que decía la Escritura, sino que luego de que confrontaban, ¿qué hacían? Es que ese es un detalle que está ahí mismo y casi siempre pasa por alto. Solamente nos acordamos de que los bereanos confrontaban. Ay, sí, que tan bueno que seamos como los bereanos, que llegó Pablo y empezó a hablar y a mí mismo llegaba, no, espere un momentico, vamos a ver si eso se dice. Sí, ese es el primer paso. Para ver si estas cosas serán verdad. Continúe. Así que creyeron muchos de ellos. Entonces, ¿qué hicieron? Creyeron. Creyeron. Entonces no es solamente confrontar, a ver, lo que me está diciendo ahí al predicador, sí, eso sí es verdad, sí, eso dice aquí, claro, pero me voy para la casa y no lo creo. No, la idea es que, bueno, si lo vas a confrontar, lo que te están enseñando es para creerlo. Ustedes saben que muchas veces llega el hermano y es confrontado con eso, pero en nuestra testarudez,
todavía nos muestran que eso es lo que dice ahí. Ah, no, pero yo no quiero creer eso porque es que a mí me enseñaron desde que yo estaba chiquito de esta manera, yo llevo 40 años en esta otra iglesia, allá yo he enseñado en esa iglesia y sí, está muy bien que hayas hecho todas esas cosas, pero si lo que está diciendo la palabra ya te lo mostraron, está ahí, usted tiene que creerlo. Si no, mejor ni pregunte. Recuerdan como decíamos ahorita al principio, ¿cierto? Si yo voy a leer la escritura y no la voy a creer, no la voy a obedecer, es mejor que yo no la lea. Conocimiento. La fe salvadora debe estar en el lugar correcto. Correcto, conocimiento. ¿Cuál es el lugar correcto? Cristo. No, es que yo también tengo mucha fe. ¿En dónde? En la Virgen del Carmen. No sirve. Eso no te va a llevar a ninguna parte. No, perdón, sí lo va a llevar a una parte. ¿A dónde? Al infierno. Esa sí lo lleva al infierno, pero no al cielo. Entonces debe estar en el lugar correcto. Debe de haber, la fe salvífica, debe haber una total convicción. Yo sé que esa es una de las cosas que a veces en nuestra vida cristiana también tenemos que luchar, porque todavía hay en nosotros muchas veces algunas inquietudes, algunos interrogantes, algunas dudas también, ¿sí? Pero para eso está la Escritura. ¿Qué es lo que le puede dar a usted una total convicción de estar en la verdad? La verdad. Entonces, usted quiere estar firme en la fe. ¿Qué necesita hacer? Acudir a la palabra continuamente. Que no nos vaya a pasar como, ¿se acuerdan? Yo creo que una vez yo les dije, pero eso fue como cuando estábamos así virtual, que el muchacho que se fue lejos para otro país, y entonces el papá, muy preocupado por el hijo, le dijo, pero lleve la Biblia. Ah, sí, claro. Y ya cuando estaba por allá lejos en el otro país, llamaba al papá a pedirle plata. Sí, entonces le decía, papá, mándeme plata, estoy pelado, no tengo. Necesito pagar aquí unas cosas. Sí, mijo, tranquilo, yo le mando plata. ¿Sí está leyendo la Biblia? Ah, sí, papá, sí, claro. Ah, muy bien. Y pasaban los días y el papá como que no le mandaba plata. Y entonces el hijo otra vez, papá, mándeme la plata, estoy urgido. Ah, sí, mijo, tranquilo. ¿Sí está leyendo la Biblia? Sí, claro, yo estoy leyendo la Biblia. Ah, bueno. Y así un par de veces más, hasta que ya el hijo se cansó y entonces le dice al papá, mire, ya me cortaron aquí servicios y usted no me quiso mandar plata. Mi hijo, dígame una cosa, ¿usted sí está leyendo la Biblia? Sí, yo le he dicho que sí. Y entonces, ¿por qué me pide plata y la plata está ahí en la Biblia? El papá le había mandado una platica ahí metida. Por supuesto que nosotros no vamos a leer la Biblia buscando plata, pero es una buena lección. A veces nosotros queremos solucionar los apuros de la vida y queremos que nos vaya bien y no vamos a la palabra que nos puede mantener firmes en la fe. Si no vamos a ella, no esperemos. Eso es un trabajo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Eso no lo va a hacer otro por nosotros. Conocimiento debe estar en el lugar correcto, debe haber total convicción y debe haber una total confianza. Esa también le he explicado con una ilustración que me ha gustado mucho y la he contado no sé cuántas N veces. Del niño que iba caminando con el papá, ¿se acuerdan? Yo les las conté. No, siquiera que no me las conté para que
para que les suene nuevo. Del niño que iba caminando con el papá y de un momento a otro, el papá tranquilo con el niño de la mano, el niño se le soltó de la mano y entonces el papá empezó a buscar al niño por todos lados y no lo veía, y entonces el papá se angustió mucho y no sabía dónde estaba el niño. Cuando de un momento a otro escuchó que el niño le gritó, y le gritó papá, así como en el aire. Y entonces el papá miró hacia arriba y se dio cuenta que se había encaramado por allá todo alto y se le tiró así. Cuando vio al niño, era que el niño ya venía en el aire. Y ahí mismo entonces el papá, por supuesto, lo coge y lo abraza y los dos caen al suelo y él protegió al niño y al niño no le pasó nada. Pero entonces el papá, inmediatamente sorprendido por lo que hizo el niño, le pregunta al hijo: ¿usted por qué me hizo esto? Y el hijo simplemente le contesta con toda la tranquilidad y normalidad, le dice: porque usted es mi papá. ¿Qué era lo que le estaba queriendo decir el niño? Es que mire, yo me le puedo tirar a usted, yo no me tengo que coger de ninguna parte, yo me puedo soltar confiadamente sobre usted y yo sé que usted no me deja caer. Esa es la confianza de la fe salvífica. Una fe que no depende como de yo tener, sí, yo confío en el Señor, pero yo me tengo que estar cogiendo por aquí. Sí, yo confío en el Señor, pero yo estoy pegado desde el trabajo y de pronto el trabajo está siendo para mí un obstáculo para seguir al Señor y no, yo no suelto el trabajo, pero usted sí confía en el Señor. Sí, yo confío en el Señor, pero mira que el empleo te está llevando a pecar. No, pero es que yo cómo voy a dejar de trabajar. ¿Usted confía en el Señor o en el trabajo? Usted no sabe que el Señor es el que lo sostiene. Entonces le toca dejar ese trabajo y buscar otro. Así de simple. Hombre, que eso es muy duro. Sí, es duro, es que el Señor no dijo que iba a ser fácil. ¿Quién ha dicho que es fácil? Pero la confianza esa de la fe salvífica es así, se suelta, así como el niño se tira al aire y el Señor lo sostiene. Bueno, del punto número 3, hermanos, a ver, que ya me está cogiendo aquí como la noche. Hablamos de los grados. Grados de la fe salvadora. Mateo capítulo 6, versículo 30. Si un hermano lo quiere leer. Mateo capítulo 6, 30. Luego leemos Mateo 13, 20 al 21. Lucas 22, 31. 31 al 32. Hebreos 6, 11. Y 12. Si un hermano tiene Mateo 6, 30. Amén. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios lo ha visto así. ¿No habrá más a vosotros hombres de poca fe? ¿Cómo es a veces nuestra fe? Dice ahí. ¿Cómo dijo? Sí. ¿Y cómo dice el texto? Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios lo ha visto así. ¿No habrá mucho más por vosotros hombres de poca fe? Hombres de poca fe. Por eso una oración en nosotros siempre debe ser: Señor, aumenta nuestra fe. Así como los discípulos se lo pidieron al Señor: aumenta nuestra fe. Pero ya sabemos que no es simplemente pedir: Señor, aumenta nuestra fe, sino: Señor, aumenta nuestra fe y voy a la palabra. Hago mi trabajo. Mateo 3, 20 al 21. 13, 20 al 21. Sí. Amén. Y después de Gregarios, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo.
pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Es de corta duración. Y yo creo que eso también a veces nos pasa a nosotros, ¿cierto? Hay veces que como que nos levantamos con la fe de aquí al infinito y más allá, ¿cierto? Y otras veces como que no tanto, a causa de nuestro pecado. Lucas 22, 31 al 32. Sí, dice. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Amén. Está hablando del Señor Jesús con Pedro, y ya saben cuál era lo que iba a suceder, ¿cierto? Que Pedro lo iba a negar. Bueno, muy interesante, digamos que muy bonito uno leer eso. Yo no sé ustedes cómo se les alegra saber cuando otro hermano está orando por usted. Un hermano llega y se le acerca a usted y le dice: yo estoy orando por usted. Eso de alegrarnos, y eso de ser motivo de acción de gracias también, que hayan hermanos que oren por nosotros, ¿cierto? Y mire qué importante lo que el Señor está diciéndole aquí a Pedro: yo estoy orando por usted. No es un hermano cualquiera, es el hermano mayor, es el Señor. Y el Señor le está diciendo: yo estoy orando por usted, Pedro. ¿Para qué? Para que su fe no falte. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Va a ser zarandeado. Así como hacen con el trigo, ¿cierto? Que cogen y cuando hacen como ese tamizaje, ¿cierto? Que cogen el trigo, lo echan aquí y lo mueven y tiran para arriba. Y cuando tiran para arriba, ¿qué hace el viento? El viento se lleva todas las hojitas, que no pesan casi nada, ¿cierto? Y cae cae el trigo, ¿cierto? Cae el grano, digámoslo así. Pero para poder purificar es necesario zarandear. Y eso es lo que pasó en la vida de Pedro. Y eso es lo que pasa en la vida de nosotros. Para poder purificarnos, como el mismo Pedro también después lo escribe, ¿cierto? Que nos pone a prueba, nos limpia como se purifica el oro, ¿cierto? Por el fuego. No por cualquier cosita, por el fuego. Y entonces a nosotros el Señor muchas veces nos zarandea en nuestra fe, y entonces usted empieza a tambalearse y a moverse, y ¿será que sí, será que no? Bueno, ahí es donde uno se da cuenta la importancia de estar cimentados en la palabra, porque ¿qué lo va a sostener a usted en ese momento? No los sueños que le contaron en la iglesia de no sé dónde y las profecías extrabíblicas que le mencionaron aquí o allá, ni tampoco las experiencias de la hermanita Pepita Pérez, sino la palabra, la que lo va a sostener a usted ahí en medio de la prueba. Recuerde cómo el Salmo 1 dice que el creyente es como el árbol que está plantado ¿dónde? Junto a corrientes de agua, y sus hojas no caen y se mantiene ahí firme. Y entonces viene el viento y lo zarandea y lo mueve de aquí para allá, pero él está firme porque está sus raíces, sí, está aferrado a la tierra, digamos. Hebreos 6, 11 y 12. Entonces la fe puede ser zarandeada, movida, en algún momento, como decimos nosotros, nos mueve el piso, ¿cierto? Hebreos 6, 11 al 12 dice: pero deseamos, Hebreos, una carta escrita para creyentes, dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Mire esa expresión: mostremos la misma solicitud hasta el fin.
el autor de Hebreos, no sé quién fue, está diciéndole a sus destinatarios, es que una cosa es cuando usted comienza el camino de la fe y usted comienza con las pilas puestas, ¿sí o no? Encendido, va mejor dicho a toda, y usted no quiere perder culto, y usted no quiere perder reunión de la iglesia, y usted no quiere perder curso que se haga en la iglesia, y usted no quiere dejar de leer la Biblia, y usted no quiere perder tiempo de oración, y usted una cantidad de cosas. Pero muchas veces pasa que con el tiempo va menguando, va bajando la cosa. Y por eso el autor de Hebreos está diciendo, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia o la perseverancia heredan las promesas. ¿Cómo? Sí, una fe firme y perseverante. Muy bien, ¿cierto? Y por supuesto, como dice más adelante Hebreos, ¿no? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En algún momento, en algún libro, en alguna parte, no me acuerdo dónde, leí también una ilustración sobre eso. Por ejemplo, dice que es como la imagen de que el Señor, que es el capitán, que es el que va adelante, es como si estuviéramos como en medio de la selva, como una selva muy espesa, ¿cierto? Plantas muy grandes que no dejan ver. Y entonces el Señor va adelante y nosotros vamos detrás de Él. Y es como si Él estuviera abriendo paso. Y entonces nosotros vamos por donde Él nos va abriendo el paso. Y por eso Hebreos dice que Él es el autor de nuestra fe, pero también es el consumador, es decir, el único que ha mostrado una fe perfecta. Perfecta, sin duda alguna. Y Él es por eso nos dice Hebreos, pongamos los ojos en Él, en Él. Él es el que va adelante, a Él es al que tenemos que imitar. Bueno, leamos el punto número 3. Perdón, María, le contestas a mamá, porfa, que es que... Punto número 3. Esta fe, aunque sea de un nivel diferente y pueda ser débil o fuerte, estamos hablando de la fe salvadora, es sin embargo, aún en su nivel más bajo, diferente en su clase y naturaleza, como lo es toda otra gracia salvadora. Es diferente en su clase y naturaleza de la fe y la gracia común, de aquellos creyentes que solo lo son por un tiempo. Y consecuentemente, aunque muchas veces sea atacada y debilitada, resulta la fe salvadora, sin embargo, victoriosa, creciendo en muchos hasta obtener la completa seguridad a través de Cristo, quien es tanto el autor como el consumador de nuestra fe. Y ahí nos deja también una inquietud, y con esto terminamos hoy, que lo vamos a ver un poco mejor en capítulos más adelante, donde se habla, por ejemplo, de la seguridad de la salvación. Y es que no por el hecho de tener fe salvadora, una persona va a estar segura de su salvación, aunque tiene una salvación segura. Y que esto, hermanos, sea también de ayuda para algunos de ustedes que quizás vive esa situación, que todavía no estén muy seguros de su salvación. Usted puede tener la fe salvadora, aunque a veces todavía lucha con la seguridad de su salvación, y usted se preguntará: ay Señor, pero yo sí soy salvo, porque es que mire yo como soy de malo, ¿cierto? Eso es una lucha, pero
conforme creemos en la Escritura, usted y yo podemos llegar a disfrutar también de estar seguros en esa salvación.